noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes. ¿Qué tal por ahí? En esta ocasión nos adentraremos un poco en el mundo de la computación biológica. Un poco en su historia, en el presente y quién sabe si en el futuro. Hace casi un cuarto de siglo, en 2002, Evelyn Fox Keller, una destacada historiadora y filósofa de la ciencia, que estaba asociada al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, escribió un libro que causó cierto impacto. La obra, publicada en Harvard University Press, se titula Dando sentido a la vida, explicando el desarrollo biológico con modelos, metáforas y máquinas. Este libro ha sido ampliamente citado. En una búsqueda simple que hemos realizado, encontramos al menos 664 citas en el ámbito académico, y es por tanto una referencia clave en la filosofía de la biología. En Making Sense of Life, que es así su título original en inglés, Keller explora cómo los científicos utilizan modelos, metáforas y máquinas para comprender el desarrollo biológico. Analiza cómo estas herramientas influyen en la forma en que se conceptualiza la información biológica y también el desarrollo de los organismos. El libro destaca la importancia de las metáforas en la construcción del conocimiento científico y cómo estos conceptos pueden tanto iluminar como limitar nuestra comprensión de los procesos biológicos. Es un primer acercamiento filosófico entre la máquina y la biología. 7 años después, en 2009, Keller publica otro trabajo que, si bien no ha sido tan citado, no es menos interesante. Lo tituló Repensar el significado de la información biológica. A lo largo de la historia de la biología molecular, el significado primario de la información biológica se ha tomado de la imagen de un código lingüístico basado en palabras. Este código lingüístico es lo que se ha denominado la metáfora del código genético, que es una forma de describir cómo la información contenida en el ADN, que es la base de las estructuras de la vida, se traduce en proteínas dentro de las células. Esta metáfora compara las secuencias de nucleótidos del ADN con un lenguaje o código que instruye a la célula sobre cómo ensamblar proteínas específicas. ¿Qué implica esta metáfora? Pues en términos biológicos, el ADN, por explicarlo un poco, está compuesto por 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. En el ARN, además, la timina es reemplazada por el uracilo. Estas bases se organizan en secuencias de 3 nucleótidos llamados codones, como si fuera una sílaba de 3 letras, y cada uno de estos codones especifica o genera un aminoácido particular, los componentes básicos de las proteínas, digamos. Y a partir de estas proteínas se configuran los diferentes órganos, sistemas biológicos, los organismos, los seres vivos en definitiva. Es decir, ese código genético es como si fuera nuestro DNI de cada individuo y de cada especie. Pero Keller argumenta que esta metáfora de este código no captura ni la variedad ni la riqueza de los procesos que realmente ocurren, por los cuales las secuencias de nucleótidos informan los procesos biológicos. Por tanto, la investigación de entonces ya demostraba que las secuencias de nucleótidos informan no solo el desarrollo, sino también la herencia y la evolución. Y lo hacen de muchas maneras. Pero la importancia de este trabajo radica en la afirmación de Keller sobre el poder de las secuencias de ADN para informar estos procesos, que sería más rico y quizás mucho mayor de lo que permite la comprensión convencional de la información genética. Como cuando intentamos explicar una sensación, una experiencia o cualquier otra cosa con palabras que no muestran realmente el suceso en sí o el sentimiento generado. De hecho, estos procesos genéticos
serían más ricos que lo que permite cualquiera de nuestras imágenes de códigos lingüísticos simples. Como si todos nuestros códigos genéticos y la forma de expresarlos, las supersecuenciaciones, no representaran claramente el proceso biológico real. Más que una cinta en una máquina de Turing, o un mensaje o señal enviada a través de las generaciones, el ADN es ante todo una estructura físico-química con una gama de usos potenciales de las células biológicas, que es tan grande como para exponer la pobreza de nuestras metáforas más familiares. Así es como ella lo afirma. Para quien no conozca qué es una máquina de Turing, básicamente es un modelo teórico de computación propuesto por el matemático británico Alan Turing en 1936. Este modelo fue diseñado para formalizar el concepto de algoritmo y definir los límites de lo que puede ser calculado mediante procedimientos mecánicos. La máquina de Turing consta de una cinta infinita que actúa como la memoria de la máquina. Estaría dividida en celdas y cada una de estas celdas puede contener un símbolo del alfabeto, por ejemplo. Mediante un cabezal lector-escritor, que es un poco cómo funcionan los mecanismos de lectura del ADN y del ARN, por eso lo menciona aquí, se desplazaría a lo largo de esta cinta, leyendo y escribiendo los símbolos según las instrucciones. Recordemos que esto es una máquina, pero sería una representación del proceso más o menos como nosotros lo entendemos de cómo se generan las diferentes proteínas a partir del ADN y cómo se replica la información genética. Y por no extenderme más, pues habría también una tabla de instrucciones para continuar con el código, etcétera, etcétera. Este sistema, de hace casi un siglo, es en sí mismo la base de nuestra informática actual. La máquina de Turing es fundamental en la teoría de la computación, porque define el concepto en sí mismo de computabilidad, es decir, establece qué problemas pueden ser resueltos mediante algoritmos. Sí, esos que deciden qué música o qué vídeo o qué producto recomendarte. Y este paralelismo o esta metáfora o esta representación de lo que pudiera ser la máquina de Turing con respecto al código genético, pues sienta las bases para las computadoras modernas. Aunque es un modelo teórico, los principios de la máquina de Turing influyeron en el diseño de las primeras computadoras electrónicas, pero actualmente aún se mantienen estos diseños o estas estructuras iniciales. Pero según Keller, esta base es obsoleta, puesto que el reconocimiento de que el ADN es una superestructura físico-química casi enigmática, casi mágica, con un potencial aún por descifrar, nos lleva a concluir que el ADN es más y también menos de lo que pensábamos. Es más porque transporta información tanto simbólica como no simbólica, y también es menos porque si aceptamos este hecho, no hay ninguna otra molécula biológica con una distinción tan radical que se pueda comparar al ADN. Hay quien dice que es poco menos que un invento alienígena, o no sé, una generación divina que no puede ser producto de la propia evolución, como si es que fuera demasiado perfecto. Es un poco como lo del cerebro, que si antes se pensaba que solo utilizábamos un pequeño porcentaje y ahora se está descubriendo que, probablemente sea mucho más de lo que se decía. En 2013, Kuthum Yu y Philip Wong, de las universidades de Stanford y Filadelfia, publicaron un artículo en la revista Nanotecnología sobre electrónica sináptica, materiales, dispositivos y aplicaciones. En este trabajo revisaron los avances recientes de la electrónica sináptica. Se describen los fundamentos de la plasticidad sináptica biológica y el aprendizaje. Pero, ¿qué es todo esto de la plasticidad sináptica? Pues básicamente sería la capacidad de las conexiones entre neuronas, denominadas sinapsis, para fortalecer o debilitarse con el tiempo, en respuesta a la actividad neuronal. Puede entenderse mejor como el número y la calidad de las conexiones entre neuronas, como el número de conexiones eléctricas, cuantas más conexiones, más energía o más información se transmite. O, por poner otro ejemplo, como el número de conexiones entre carreteras y el número de carriles por carretera, e incluso, el estado del pavimento. Todas estas conexiones influirían en la velocidad en que se transmite la información. Por eso, aquello de ejercitar la mente para no perder esta sinapsis o capacidad de que el cerebro conecte unas áreas del cerebro con otras. Y no hablamos de ser más listos, que también. Si no haces cuentas mentales al final, solo el móvil las hará por ti. Sino hablamos también de evitar pérdida cognitiva,
e incluso retardar o minimizar enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Pues bien, este fenómeno es fundamental para el aprendizaje, también para la memoria y para la adaptación del cerebro a nuevas experiencias. Incluso se han reportado casos en los primeros episodios cuando empezamos este podcast que comentábamos que hay regiones del cerebro que incluso con daños importantes se reconectan y se puede regenerar, ¿no?, estas conexiones sinápticas y con ella la capacidad de, pues por ejemplo, de volver a caminar, hablar, etcétera, etcétera. En el artículo también se discuten las propiedades de los materiales y las características de conmutación eléctrica de una variedad de dispositivos sinápticos, pero con un enfoque para la computación neuromórfica, es decir, inspirada en el cerebro. Como veremos más en detalle a continuación, materiales como óxidos metálicos, polímeros conductores y materiales bidimensionales están siendo investigados. Cómo los dispositivos pueden modular su resistencia para imitar la actividad de estas conexiones sinápticas del cerebro. Y, lo que es también importante, mecanismos en relación con la eficiencia energética relacionado con esto, ya que los actuales procesadores basados en silicio, las computadoras tradicionales que tenemos, consumen una altísima energía. Por otra parte, los autores también ilustran un aspecto importante actualmente, como sería la tendencia creciente de la demanda y análisis de la información por la inteligencia artificial, por ejemplo. Estos serían las métricas de rendimiento deseables para implementaciones a gran escala de dispositivos sinápticos, puesto que cuantos más dispositivos conectamos entre sí, los grandes superordenadores, muchos de ellos de los que se utilizan para la inteligencia artificial, no son más que ordenadores, digamos, muy sofisticados, pero no uno solo, sino muchos de ellos conectados entre sí. Si además de eso conseguimos que estos superordenadores puedan transferir la información de una forma, digamos, más mejorada, va a ser mucho más eficiente, ya que muchos dispositivos conectados, como una red sináptica, son esenciales para la potencia de análisis y la potencia de cálculo requerida actualmente y en el futuro, cada vez más. Y estos conceptos son la base de la nueva informática basada en redes neuronales. De hecho, este artículo cuenta con más de 1100 citas, 3 referencias directas a patentes, publicaciones en prensa y una curva de lectura siempre creciente, a pesar de haber pasado ya 12 años. Altmetric, que es un sistema que rastrea la atención que reciben los artículos científicos y otros resultados de investigación en línea, ha rastreado más de 22 millones de resultados de investigación en todas las fuentes hasta el momento. En comparación con ellos, este artículo concreto, que acabamos de citar, ha obtenido unos resultados especialmente buenos y se sitúa en el percentil 91, o lo que es lo mismo, se encuentra en el 10% superior de todos los resultados de investigación registrados por este sistema de Altmetric, lo que viene siendo un historial digno de un buen artículo. De esos que las estadísticas afirman que se producen escasamente ya en los años actuales, donde cuenta más el número de publicaciones que la calidad. Y teniendo en cuenta que un artículo puede generar un gran impacto en el momento en el que sale, pero luego se van diluyendo las descargas y apenas se descarga una vez que pasa el tiempo, sobre todo todos estos relacionados con la informática. Sin embargo, este artículo ha tenido, como decimos, una curva en la que pues cada semana o diariamente se descarga y se descarga. Pero una cosa es la informática o aplicaciones basadas en redes neuronales artificiales y hardware neuromórfico, por darle una acepción más técnica de cómo se está llamando a este tipo de maquinaria basada en redes neuronales. Y otra cosa muy distinta es adentrarse en la simbiosis o en la sinergia del potencial biológico de una verdadera red neuronal biológicamente hablando. Un cacho de cerebro, vamos. Demos, pues, un paso más en el tiempo. El libro La neurogeneración de Tan Le, la nueva era en la mejora del cerebro que está revolucionando la forma en que pensamos, trabajamos y sanamos, publicado en 2020, ofrece una exploración accesible y estimulante de todos estos avances en neurociencia y neurotecnología que están transformando nuestra comprensión del cerebro humano y su potencial. Y muchos de ellos son el presente, no son ciencia ficción. Tan Le, reconocida inventora y fundadora de la empresa de neurotecnología Emotiv, muestra innovaciones que, aunque parezcan ciencia ficción, ya están impactando la vida real. Estas tecnologías incluyen, por ejemplo,
estimulación craneal para acelerar el aprendizaje, implantes neuronales que permiten controlar dispositivos con la mente, prótesis robóticas controladas por señales cerebrales, nootrópicos y químicos o bioquímicos que mejoran las funciones cognitivas, como la memoria, la concentración y el aprendizaje, interfaces cerebro-computadora que permiten a personas con discapacidades recuperar funciones perdidas. A lo largo del libro, Tan-Le presenta historias de personas cuyas vidas han sido transformadas por estas tecnologías. Personas que vuelven a caminar con un exoesqueleto, un piloto que conduce un coche de carreras con su mente y un artista daltónico que escucha los colores mediante un implante cerebral. En definitiva, este libro fomenta una comprensión profunda de las posibilidades que esto trae y, lo que es tanto más importante, expone los desafíos que presenta la neurotecnología. Aunque hay quien podrá apreciar que esto no dejan de ser implantes o ensambles de la tecnología gobernada por microchips de silicio que se acoplan a la biología. Realmente aún no son computadores biológicos. En 2021, el equipo de Wang Qing y Liu Rui de la Escuela de Ciencias e Ingeniería Electrónica de la Universidad de Nanjing y la Escuela de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhejiang, en China, publicaron un artículo titulado Modulación de plasticidad sináptica y detección de coincidencias emulada en transistores neuromórficos multiterminales. Parece y es un título complejo, pero si se atiende a cada uno de los conceptos que aquí intentaremos desglosar, puede comprenderse la relevancia de este artículo. El cerebro humano es una poderosa computadora biológica que puede procesar una gran cantidad de tareas cognitivas simultáneamente. De hecho, es considerada como la mejor computadora biológica. Inspirados en nuestro cerebro, en los últimos años se han desarrollado muchos dispositivos emergentes para la computación y la percepción neuromórfica, es decir, basada en un cerebro humano. Se inspira en la forma en que el cerebro procesa la información, utilizando redes neuronales interconectadas para resolver los problemas, como ya hemos dicho. Dejaremos los de hoy de estas investigaciones. El acoplamiento del electrón-ion en el concepto emergente de transistores por electrolitos son candidatos prometedores para dispositivos neuromórficos. Este concepto emergente dentro de lo que se ha empezado a llamar computación biológica, en el contexto de otro concepto, el acoplamiento interfacial, que jugaría un papel clave en la interacción entre biomoléculas y sistemas electrónicos. Es como esa interfase, esa parte intermedia entre lo que pudiera ser un sistema biológico y un sistema electrónico. En este paper, de hace apenas 4 años, los autores ya demostraron cómo uno de estos transistores, en concreto, transistores denominados EDL, basados en óxido de indio y estaño multiterminal. Recordemos que el óxido de indio y estaño es un material semiconductor transparente, ampliamente utilizado en pantallas táctiles, células fotovoltaicas y dispositivos electrónicos. Su estructura multiterminal se refiere a configuraciones avanzadas en las que se emplean múltiples contactos eléctricos para mejorar la eficiencia y funcionalidad en aplicaciones sobre todo optoelectrónicas. Esto está muy ligado a esas redes sinápticas, es decir, cuanto mayor número de conexiones, mejor. Pero lo que hacía especial a este nuevo transistor EDL es que este óxido de indio y estaño multiterminal estaría activado por un electrolito de quitosano, lo que lo convertiría en un dispositivo con buenas propiedades eléctricas. Y aparentemente, esto que hablamos de las interfaces y de esa relación entre unos y otros, ¿qué es lo que lo hace especial? Pues que este quitosano es un material biológico. El quitosano es un biopolímero derivado de la quitina, que es un material que está presente en los caparazones o exoesqueletos de crustáceos, insectos y hongos, y tiene propiedades únicas como biocompatibilidad, biodegradabilidad y actividad antimicrobiana. Pero ahora además se le atribuye capacidad para modificar la superficie de este óxido de indio y estaño, que es un material puramente metálico, para mejorar su interacción con otros materiales.
Y la clave de este descubrimiento es que el quitosano, que es un material biológico, puede recubrir este óxido de indio y estaño, mejorando su adhesión como un mejor pegamento y mejorando la estabilidad en dispositivos, por ejemplo, optoelectrónicos. Además, el quitosano mejoraría la conductividad, puede influir en la transferencia de carga, optimizando la eficiencia de sensores y electrodos. Mejoraría esta capacidad sináptica de alguna manera. Es decir, el quitosano se ha utilizado para desarrollar electrolitos poliméricos tipo gel con alta conductividad iónica. También tendría aplicación en biosensores, por ejemplo en sensores biomédicos, donde el quitosano facilita la detección de biomoléculas, no solo en la computación biológica que estamos tratando aquí, sino en la medicina real. Y esta compatibilidad con materiales biológicos, es decir, su naturaleza biocompatible, permitiría su uso en dispositivos médicos y bioelectrónica. En definitiva, podría decirse que es un elemento interfase entre lo metálico, físico, electrónico y lo puramente biológico o bioquímico. Desde 2021 se investiga la modulación de la plasticidad sináptica a corto plazo y las funciones neuronales. La integración temporal, la detección de coincidencias, son algunos de los planteamientos y contextos en los que se está trabajando. Estudios como este indican que este tipo de nuevos transistores son prometedores para la aplicación de esta neuromórfica del futuro y no tan futuro. Pues poco después, en 2022, en la revista de Física Biológica, Kyle L. Kirkpatrick, del Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad de Illinois, elaboró un artículo titulado Computación biológica, corazones y atrapamoscas. En su abstract decía así: las computadoras originales eran en realidad personas que usaban algoritmos para obtener resultados matemáticos, como las trayectorias de los cohetes. Después de la invención de la computadora digital, los cerebros se han entendido ampliamente a través de analogías con las computadoras, y ahora con las redes neuronales artificiales, que tienen fortalezas e inconvenientes. El autor define en su trabajo un nuevo tipo de computación mejor adaptada a los sistemas biológicos, llamada computación biológica. Una adaptación natural de la computación física mecanicista. Los sistemas nerviosos son, por supuesto, ordenadores biológicos, y el autor se centra en algunos casos extremos de computación biológica, corazones y trampas para moscas. El corazón tiene aproximadamente el poder de cómputo de una, y gran parte de su cómputo ocurre fuera de sus 40.000 neuronas. La trampa para moscas tiene aproximadamente el poder de cómputo de un ganglio de langosta. Este relato, casi filosófico o irónico, en realidad avanza en los debates fundamentales de la neurociencia, al ilustrar las formas en que la teoría clásica de la computabilidad puede pasar por alto las complejidades de la biología. Y con este replanteamiento de la computación, Kirkpatrick intenta dar un paso más hacia la resolución de la desconexión entre el aprendizaje humano y el aprendizaje automático. Y así llegamos a las puertas del futuro. Departamento de Química, Virginia Commonwealth University, Richmond, Estados Unidos. En 2024, Algama, Bashir, Weisang y Dakal publicaron Puertas lógicas de ADN multimodal basadas en fluorescencia. No confundir con la prestigiosa Universidad de Virginia, aunque la Virginia Commonwealth University es reconocida por su enfoque en las artes, la salud, biomedicina y su compromiso con la investigación aplicada. Pues bien, las puertas lógicas, para los que no estén familiarizados con la informática, son dispositivos fundamentales en la electrónica digital que realizan operaciones básicas de lógica, como AND, OR y NOT. Estas operaciones permiten que los sistemas digitales procesen información binaria, que a todos nos suena esto, es decir, utilizando valores de 0 y 1. Se dice que la base de la informática o de la propia existencia, incluso para los que dicen que vivimos en una matriz, es que todos son ceros y unos, o al menos que todo se puede representar con ceros y unos. Excepto, se me acaba de ocurrir la computación cuántica, en que podrían ser ceros y unos al mismo tiempo.
Pero bueno, eso es otro problema para otro día. Por ejemplo, una puerta AND produce una salida de 1, pero solo cuando todas sus entradas son 1. De lo contrario, si no todas son 1, la salida es 0. Es como un interruptor en el que dejamos o no dejamos pasar la luz en función de estas condiciones. Y estas puertas son esenciales en la construcción de circuitos integrados y procesadores y microprocesadores. Y es que la computación biológica está aún en sus orígenes. Pero quién sabe si no debemos subestimarla de igual modo que es lo que se pensaría, ¿no?, del primer ordenador, Z1, construido en 1936, poco más o menos que calculadoras de hace casi un siglo. Y ahora viene el concepto revolucionario, y es que hablamos de puertas lógicas de ADN, que representan un avance en la computación biológica. En lugar de utilizar componentes electrónicos, estas puertas emplean moléculas de ADN para realizar operaciones lógicas. A través de interacciones químicas específicas, como la hibridación de cadenas de ADN, es posible simular comportamientos lógicos similares a los de las puertas electrónicas de los actuales microchips. Por ejemplo, se han desarrollado sistemas que utilizan estructuras de ADN en forma de horquilla para implementar puertas lógicas renovables, capaces de realizar múltiples ciclos de computación. Estas innovaciones abren la puerta a aplicaciones en biotecnología y medicina, donde los circuitos biológicos podrían interactuar directamente con sistemas vivos, pero también con computación biológica como tal, o sea, como un ordenador hecho con células humanas, por ejemplo, neuronas. La fluorescencia desempeña un papel crucial en las puertas lógicas de ADN, actuando como un mecanismo de salida que permite visualizar y cuantificar las operaciones lógicas a nivel molecular. La fluorescencia se utiliza en medicina para detectar regiones del cuerpo concretas. Por ejemplo, cuando te hacen una intervención o identificación de los vasos sanguíneos, por ejemplo en el corazón, de los más pequeños, para saber hasta dónde llega la sangre con precisión, etcétera. Tiene otros usos médicos de este tipo. Pero en este caso, estas puertas lógicas utilizan moléculas de ADN diseñadas para responder a entradas específicas, produciendo una señal fluorescente como resultado de esta interacción. Las ventajas de utilizar la fluorescencia son varias, pero entre ellas que tienen una alta sensibilidad, es decir, la fluorescencia permite detectar cambios mínimos en la concentración de moléculas, y hablamos de moléculas, no hablamos ni siquiera de células, de cosas muy pequeñas. Por otra parte, es no invasivo, es decir, puede realizarse sin alterar significativamente el sistema biológico. Podría utilizarse, no se me ocurre, como la nanotecnología, como algo simbiótico, si no es que pueda considerarse una cosa análoga. También es importante que es compatible con los sistemas vivos. Tiene posibilidad de integrar estas puertas lógicas en entornos biológicos para monitorear procesos en tiempo real. En resumen, la fluorescencia en las puertas lógicas de ADN proporciona una herramienta poderosa para la detección y el análisis de procesos biológicos. Es formidable combinando la especificidad del reconocimiento molecular con la facilidad de lectura. Y estos son bases para la computación biológica. El uso de estructuras de ADN en la creación de puertas lógicas multimodales tiene un alto potencial para la construcción de dispositivos moleculares y sistemas de computación. Sin embargo, debido a los diseños complejos o principios de funcionamiento complicados, digamos, la implementación de puertas lógicas de ADN dentro de dispositivos y circuitos moleculares sigue siendo bastante limitada. Aunque limitada, no es ciencia ficción, es una realidad. El equipo de Algama diseñó puertas lógicas de ADN simples de 4 vías, que pueden servir como plataformas multimodales para operaciones simples y complejas. Utilizando algo tan sencillo como el enfriamiento por proximidad del par fluoróforo extintor, en combinación con las estrategias de desplazamiento de hebra mediado por puntos de apoyo, entiéndase aquí la ironía en la complejidad de leer directamente el abstracto, demostraron con éxito que la salida de fluorescencia, que es el resultado de la apertura de la puerta, recordemos, depende únicamente de la entrada de oligonucleótidos. Recordemos que los oligonucleótidos son cadenas cortas de nucleótidos.
que son esas unidades básicas de las que hablábamos antes, de lo que digamos son los bloques que están construidos los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Toda esta adenina, timina, citosina, uracilo, etc. Además, estos investigadores demostraron que esta estrategia se puede utilizar para crear puertas lógicas multimodales, como ellos dicen, que incluyen el espectro más importante o el que siempre se necesitaría para crear un sistema informático, en este caso basado en computación biológica. Por ello, estas puertas lógicas de ADN que han desarrollado son prometedoras para la construcción de computadoras biológicas y circuitos moleculares inteligentes, sobre todo los de próxima generación, con capacidades de biodetección. Y esta última frase la vamos a repetir porque podría ser la informática del futuro. Estos hallazgos contribuyen a la construcción de computadoras biológicas y circuitos moleculares inteligentes. Y lo importante de esto es que ya no se trata de metales o componentes físicos. Se trata de ADN, la base de cualquier organismo biológico, de un cerebro humano y de la vida. Pero, ¿seremos capaces de realizar un bioprocesador? ¿Quizás un ordenador biológico de minicerebros humanos? ¿Un procesador viviente quizás?